Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, yo creo que podríamos pasar a otro tema. Hombre, podríamos seguir con Montoro, porque acaban de manera casi indefinida. Sí. Acaban de darnos la noticia de lo que está planteando para la reunión con el Consejo de Política Fiscal de las comunidades autónomas, que efectivamente que es mostrar firmeza, es decir, no doblegarse ante esas peticiones de relajación, porque para cualquiera que gasta, cualquier gasto es importante. Por lo tanto, la firmeza es la única forma de que realmente se seleccionen aquellos gastos que son prioritarios para los ciudadanos de esa comunidad. Si esa comunidad decide tener embajadas en vez de servicios médicos, pues bien, si le votan y los ciudadanos están encantados con la idea, perfecto. Ahora, lo que no puede es que por querer atender a las dos cosas tengamos que relajar el tamaño del déficit. O si decide seguir echando empresas y por tanto contribuyentes a cuenta de la política de inmersión lingüística y pretender mantener el mismo nivel de gasto con menos ingresos, pues también es imposible. Que eso... Llamemos engaño. El planteamiento es muy claro. Pero yo si don César y don Emilio les parece, hay un tema muy importante hoy, que es el tema de la gestión privada de la sanidad. La sanidad es, porque esto Zapatero no lo ha dicho, pero nosotros sí que lo debemos de decir, sanidad es en España un modelo insostenible. Económicamente no se puede sostener, es claramente una ruina. Y las causas de la ruina son muchas. Unas son posiblemente la organización, la eficiencia y posiblemente, pues como pasa con ese ejemplo paradigmático de mi tierra, que es el Hospital de la Ribera, el Hospital de Alcira, que está gestionado, es un hospital público, pero gestionado privadamente, lo cual no rompe en absoluto el modelo público, cuidado. Es tanto como decir que si todas las líneas de autobús que transportan pasajeros en España de cualquier pueblo a cualquier pueblo tuvieran que ser líneas públicas. Esto no, eso son líneas privadas que gestionan un transporte público. Entonces, exactamente lo mismo los hospitales se pueden, y ahí hay una mayor eficiencia. De todas formas, el sistema sanitario tiene, ya dado que yo no soy médico y por lo tanto me atrevo a hablar de ello, tiene un vicio interno. El vicio interno es la relación entre la inspección médica y los facultativos médicos. La inspección está siempre dispuesta a dar la razón al enfermo denunciante de un facultativo. Y esto lleva a lo que ya ha venido en llamarse, lo que hoy se está practicando, la medicina defensiva, que es una medicina en virtud de la cual se ordena todo tipo de fármaco, de prueba, de consulta que puedan permitir un diagnóstico, aunque el facultativo sea consciente de que no se requieren para aquello que está viendo. El temor a que ese enfermo vaya a denunciar al médico, a la inspección, y que la inspección, llevada por la demagogia esta de que siempre el débil tiene la razón, acabe expedientando al médico, el médico decide sacudirse esa posible denuncia y sus efectos, aceptando todo lo que le piden, y le piden un TAC, o le piden un escáner, o le piden una ecografía, o le piden una radiografía, pruebas que algunas de ellas cuestan 2.000, 3.000 euros, que el facultativo está convencido que no es necesario porque él sabe de sobra lo que le pasa, pero que en cambio acaba ordenándolas, acaba prescribiéndolas, y la administración acaba pagando esa factura. Ya, yo lo que pasa es que creo que también el problema va bastante más allá. Eso es verdad, y lo mismo ocurre con la prescripción de medicamentos, ¿no? Igual. Para tratar cualquier problema, cuando muchas veces se pueden tratar sin necesidad de tomar ningún tipo de fármaco, ¿no? Pero por lo visto el enfermo está acostumbrado a que le tienen que dar pastillas y hay que darle pastillas. Y ya llegamos a casos tan absurdos, ¿no? Como que el mayor número de recetas que se expiden en este país por el Sistema Público de Salud de anticonceptivos es a jubilados, ¿no? Y en fin, eso mucho sentido no tiene.
la verdad. Hombre, es que la ilusión, que decide de ilusión también se vive, ¿no? Efectivamente, de ilusión también se vive, ¿no? Pero yo creo que también hay que abordar otras dos cuestiones fundamentales. Mire, ¿está usted seguro de ese dato que ha dado? Es que sí, lo estoy. Es que he estado hace poco estudiando sobre economía de la sanidad y sí, efectivamente estoy seguro. Y la mayor parte es para jubilados. Me parece increíble, pero bueno, en fin. Sí, porque además es que resulta que los remedios anticonceptivos en recetas de jubilado no se pagan en la farmacia porque el jubilado tiene el 100% de cobertura de... Claro, luego pues se ven relaciones familiares y tal, en fin. O a lo mejor hay hasta mercado negro de esto, nunca se sabe. Bueno, César, ya mire, pues tal y como están algunas pensiones, no lo disculpo. Yo tampoco lo discutiría, lo comprendería. Pero yo me he encontrado con dos elementos fundamentales. Uno, es decir, que el sistema sanitario español, el sistema de salud español, no está pensado, ni está concebido, ni está preparado para el envejecimiento de la población, entendiendo por tal que tenemos una pirámide de poblacional invertida y que hay cada vez más personas mayores viviendo más tiempo y cada vez menos personas jóvenes en términos proporcionales. Y segundo, para lo que no está pensado es para 5 millones de inmigrantes que han llegado a España desde 1997 hasta 2007, 6 millones. Y yo le puedo contar un caso real porque además así me ha sucedido a mí. Me cambio de casa hace prácticamente 2 años, nos vamos al nuevo centro de salud, mi mujer tiene que acudir a un especialista y nos tienen que desviar a otra zona de Madrid porque el centro de salud donde estamos adscritos se creó en principio para la atención a los inmigrantes y el centro está colapsado en especialistas con inmigrantes hasta noviembre, 9 meses de lista de espera, ¿no? Entonces, eso no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no quiero, por ni mucho menos, por supuesto, dejar a un inmigrante sin atención médica, pero como todo lo que tiene coste cero es demanda infinita, evidentemente tendremos que poner algún remedio en ese sentido. Entonces tendremos que empezar a hablar de lo que no se quiere hablar en este país, que es del copago, ¿no? ¿Nos guste o no? No, eso es claro, aunque solo sea disuasorio. Claro. Aunque solo sea disuasorio. Ahí se ha hecho, tanto por la derecha como por la izquierda, que es curioso que en este caso coincidan los dos. La derecha dice porque ya lo pagamos y la izquierda dice porque no debo de pagarlo. O sea, entonces, unos porque ya lo pagan vía impuestos y otros porque no están dispuestos a pagarlo, ambos coinciden en que el copago no. Y el copago no significa eso, significa a coste cero demanda infinita, ¿no? Y ya llegará don Emilio cuando se jubile, pero un jubilado no tiene otra cosa que hacer cada mañana que ver a qué médico puede ir, que te ocupa media mañana y te has resuelto el problema, ¿sí? O sea que... Y tiene alguien con quien hablar mientras tanto en la sala de espera, con la enfermera y demás, que también es parte del problema de esta sociedad, de que a veces nos hemos vuelto tan inhumanos que no sabemos qué hacer con nuestros mayores o preferimos desatenderlos por otro tipo de... Que ahí habría que también reflexionar con profundidad y largo y tendido, ¿no? ¿Conocen ustedes la anécdota, ¿no?, de los jubilados estos que iban casi todos los días a la consulta de la Seguridad Social? Y un día el médico sale, los observa y dice, ¿qué pasa que no ha venido hoy Manolo? Dice, no, es que hoy está enfermo. Está enfermo, claro. Efectivamente, eso es así, ¿no? Pero yo creo que aquí una de las cosas que me ha entristecido, por ejemplo, de cómo los políticos han destruido las cajas de ahorros, es que en ese sentido las cajas de ahorros iban haciendo una labor importante con la obra social, construyendo residencias de ancianos, casinos para que pudieran estar durante el día, encontrarse, jugar la partidilla, etcétera, tener puntos de encuentro donde estar, que no fuera o la soledad o la visita al médico, ¿no? Pero es que más allá de eso, yo insisto, aquí tendremos que empezar a hablar del copago, no solamente ya de la gestión privada de los hospitales, sino fundamentalmente del copago. Es decir, yo aquí, a cuenta de estos problemas que hay de listas de espera en Madrid, a cuenta de los inmigrantes y demás, pues hace años que tengo un seguro privado complementario de la seguridad social y desde luego para la seguridad social voy cuando un tratamiento es caro, pero si no, al seguro privado, que tardan muchísimo menos en atenderme y la calidad de la atención es mucho mejor, precisamente porque como pagamos no vamos precisamente a perder el tiempo ni cuando no lo necesitamos, sino realmente cuando es útil, y aquí habría que ir pensando ya necesariamente en eso. Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa de mañana. ¿Cómo viene esa prensa económica?
Pues viene fundamentalmente con la polémica sobre el déficit. El economista Guindos eleva a 37.570 millones el ajuste por la caída de la economía. 5 días. Guindos avanza un ajuste fiscal que rondará los 28.000 millones, descontado ya parte del ajuste del 30 de diciembre de 2011. Y luego, en expansión, pues un titular que en cierta medida se contradice con los anteriores, ¿no? Porque de Guindos culpa la sequía del crédito de la peor situación de España frente a sus socios europeos, cuando esa parte de esa sequía de crédito se debe a el déficit de la administración pública y, por tanto, una mayor reducción del déficit permitiría una mayor... Bueno, al menos que se mueva más el crédito o más el ahorro privado para recapitalizar empresas. Pero aparte el depósito de los bancos en el Banco Central Europeo, que estamos en un segundo récord. O sea, que cómo va a haber crédito si los bancos depositan el líquido en el Banco Central Europeo. Y además es que no se puede quejar de ello, porque los bancos lo que están haciendo con los créditos que les da el Banco Central Europeo es precisamente comprar la deuda pública. Comprar deuda pública, claro. ¿No? Bueno, llegan algunos SMS tremendos. Por ejemplo, dice, el dato que ha dado Emilio González es cierto. Los mayores de 65 años toman 21 grajeas de la píldora cada mes. En otro dice, no entiendo cómo salen personas de la farmacia cargadas con medicinas sin pagar un duro. ISFAS. Retirados pagamos el 30%. Y hay otro que dice, hace un mes llevé a mi hija a urgencias por la noche. 42 personas esperando, ninguna española, 3 horas de espera. Sí, sí. Es que además eso, después está la desigualdad entre los jubilados del sistema general de la seguridad social y los jubilados, por ejemplo, de las clases pasivas del Estado. Sí, bueno, en este caso de ISFA son de las Fuerzas Armadas. Son Fuerzas Armadas que tienen el mismo régimen que los funcionarios del Estado. Es decir, los que cotizamos por clases pasivas pagamos el 30% aunque estés jubilado. O sea, pagas lo mismo que pagabas cuando estabas en activo por los medicamentos dispensados. Sí, sí. Por eso yo insisto en que aquí hay que poner orden. Y yo creo que precisamente una de las cosas que había que hacer, como yo insisto también en que lo que es necesario fundamentalmente es refundar el modelo de Estado, es primero devolver estas competencias al Estado y gestionarlas con un doble criterio, es decir, probablemente un criterio financiero nacional y un criterio de prestación de servicio autonómico privado, ¿no? Precisamente por la proximidad al ciudadano, porque lo que tampoco tiene sentido es el que hagamos compartimentos autonómicos y entonces empiezan a venir también los problemas habituales de nuestro país, de los desplazados en verano, pero nuestro país es un sitio turístico, es un sitio que afortunadamente tenemos buen tiempo, que la gente va a la playa y que en verano se sobrecargan los sistemas de salud de las comunidades autónomas con litoral, ¿no? Y ahí no hay sistemas tampoco de compensación. O sea que para mí también ahí hay un problema de lo absurdo que es esto del estado de las autonomías y de lo mal que está pensado. Y por eso insisto, es que yo creo que lo mejor sería derribarlo por completo y empezar a construirlo, y esta vez con sensatez y aprendiendo de experiencias de otros países de naturaleza federal como Estados Unidos. Yo tengo la sensación de que algunos se temen que puede primar la sensatez y que eso es lo que va a pasar. Sí, sobre todo los nacionalistas. Exactamente. Y eso podría ser mortal. Es que ese es el cáncer, porque los nacionalistas una reciente entrevista a Pujol se le ve asustado porque efectivamente se ve que teme que el resto de España va a decir, bueno, hasta que ha llegado la fiesta, ¿no? Es que hay que decir que hasta aquí ha llegado la fiesta, porque hablábamos antes, es decir, de Montoro dice que de dureza y tal, y no se cede lo más mínimo con los objetivos de déficit para las autonomías. Es que ahora vamos a ver cómo cambia ese objetivo de déficit de entrada cuando se descubra realmente qué es lo que hay en Andalucía. Porque allí cuando empiecen a levantar las alfombras y demás, vamos, usted no va a tener espacio suficiente para contar cuentos de todo lo que se va a encontrar ahí. No me cabe duda. Porque Ramón, ¿algo más tenemos? Bueno, pues relacionado con este tema, un titular más, también de expansión, y ya lo hemos comentado aquí, el que quiera entender que entienda. Bruselas recuerda a España que ya se salvó del rescate en 2010 porque cumplió la meta del déficit. Sí, ya se sabe, estábamos en quiebra y estábamos intervenidos y, en fin. Sí, no, pero que esta vez, bueno, la insinuación es clara, ¿no? Si no, pero yo, vamos a ver, yo es que en eso, yo voy a discrepar un poco de todas estas interpretaciones. Yo creo que Bruselas lo que tiene que seguir haciendo es decirle al gobierno español, no, usted tiene que insistir, en parte para justificar la dureza de los ajustes ante la opinión pública, pero en parte también porque como a España le autoricen ahora abiertamente Bruselas un déficit del 5,8, los griegos, que están muy acostumbrados a coger el rábano por las hojas, van a estar otra vez indisciplinados
A tope. Entonces, aquí yo creo que se está jugando un poco también a eso, a que no se puede autorizar abiertamente esto, porque entonces tienes el problema griego, porque además si sigues metiendo presión, va respaldando al gobierno ante la población para hacer los ajustes, que además por lo que estamos viendo en las encuestas, la población parece que nos va aceptando bien, en contra de lo que piensan los sindicatos. Emilio, y demás, el gobierno, los griegos no tienen solución. No, ya lo sé. Es que los griegos no tienen solución desde el primer momento. Eso se vio claramente que no iba a tener ninguna solución. Y entonces está ahí. Hay que mirar más bien el ejemplo portugués, que son gente que ha hecho sus deberes y que andan... Que por cierto acaban de introducir el copago en la sanidad, buen camino, porque no pueden pagarlo. Claro. O los irlandeses que con un déficit del 32% del Producto Interior Bruto, que eso sí es déficit, y lo de Zapatero son tonterías, ¿no? Y hay que ver qué bien están saliendo, no tienen problemas de credibilidad, de nada, porque son gente seria y hacen las cosas bien. Pero claro, es que tampoco tienen los sindicatos que tenemos aquí. Y también es cierto, ni el sistema autonómico que tenemos aquí, que lo han podido tener en Portugal y dijeron que no. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Don José, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura que falta nos hace. Es la noche de César, con César Vidal. Es